Hola, buenas tardes. Empezamos el encuentro de don Rafael Vázquez. Bienvenido al casino. Me dice el presidente que no ha podido asistir por cosas familiares. Y le paso la palabra. Bienvenidos todos. Le paso la palabra a Amparo para que presente a don Rafael Vázquez. Bienvenido. Gracias. Muy buenas tardes y bienvenidos una tarde más al Foro de Encuentros con la Cultura, que hoy nos acogen en un sitio tan emblemático como es el Casino de Marbella, que queremos agradecer que nos hayan dejado estas instalaciones para traer una obra de la cual vamos a disfrutar a lo largo de esta tarde. Muchos de vosotros ya conocéis al padre Rafael Vázquez porque es la tercera vez que está ya en el Foro de Encuentros. Alguna habéis estado cuando hicimos las 3 culturas, si os acordáis, en el restaurante Santiago. También hicimos Amor Divino, Amor Humano, la mujer dentro de las 3 religiones. O sea que para nosotros el padre Rafael Vázquez es ya todo un clásico. Como sabéis, nació aquí en Marbella y fue ordenado sacerdote en septiembre del 2004 y desde entonces lleva una carrera pues meteórica, porque es que no se puede decir que sea de otra manera. A sus padres, que los tenemos aquí delante, hay que poner porque se le cae la baba, ¿no? Y a su familia, que están hoy arropándole aquí también con este libro que ha sacado. Es doctor en teología gregoriana en Roma, donde estudió, y delegado episcopal del ecumenismo. Y bueno, últimamente padre de la fe en la conferencia episcopal, o sea que de titulitis no andamos mal, pero sobre todo es que yo, para mí, lo mejor es mi director espiritual, y entonces es el que me dibuja una sonrisa cada vez que le tengo al lado. Hoy ha querido estar con nosotros porque se presenta este libro, que es un manual imprescindible para los tiempos de crispación en los que estamos viviendo. Es un manual del ecumenismo. Tenemos aquí también reservada la silla para el imán de la mezquita, porque no cabe entender ahora mismo la vida si no vamos cogidos todos de la mano, ¿no? Esta obra pretende ayudar a todo este tipo de personas que se han extinguido. O sea, llevamos en el mundo cristiano casi 2000 años, y en 2000 años ha habido excisiones dentro del cristianismo en todos los lugares, ¿no? Y el camino que ahora debemos tomar es fusionar de cada una de las religiones, la religión anglicana, la religión ortodoxa, los luteranos, o sea, ir de la mano todos juntos, porque hay una base común que es el cristianismo. Y como digo, el libro lo han escrito 23 expertos y le ha llegado hace poco al Papa Francisco, que se lo han mandado, y el Papa Francisco, ahora nos va a decir Rafa lo que nos ha contado el Papa Francisco, porque él además siempre utiliza una palabra, ¿no?, que le gusta, sinoladear, que es caminar siempre juntos. Es todo un ejemplo para nosotros el Papa, que ha sembrado esta semilla, porque tampoco entiende que se pueda caminar solo en este mundo. Padre, bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí. Todos estos micrófonos que se vuelvan. Gracias, un aplauso para él. Sí, te quería preguntar, para abrir un poco el debate también, ¿qué ha dicho el Papa Francisco cuando ha recibido este libro? Sí, bueno, antes de contestarte, yo quiero dar las gracias, en primer lugar, a Amparo, que organiza desde años ya este ciclo de encuentros con la cultura en Marbella, que suena como algo ahí, Marbella, encuentros con la cultura, qué cosa tan rara. Pues sí, claro que sí. No todo es playa, hay muchas más cosas interesantes en Marbella. Entonces te agradezco que estés promocionando este tipo de encuentros aquí en mi tierra. Después agradecer al Casino de Marbella,
aquí está Diego Bañasco y el abrirnos las puertas para que este sitio, que siempre ha sido lugar de encuentro en Marbella, mi abuelo venía aquí a tomar café y venía aquí, pues verse uno ahora aquí, que sigue siendo lugar de encuentro, me agrada muchísimo. Y bueno, a mi familia, a amigos, gente de la parroquia que habéis venido aquí y a los asiduos de encuentro. Así que muchas gracias esta tarde por venir esta tarde. El Papa recibió este libro sobre ecumenismo. Ya sabemos que el ecumenismo lo que busca es la unión entre todas las iglesias que nos llamamos cristianos. ¿Sí? ¿Qué es un cristiano? Un bautizado. Un luterano está bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, hermano mío, no es un extraño. Un anglicano lo es, un ortodoxo lo es, una iglesia oriental lo es, están bautizados, pues somos hermanos. Y partiendo de esta base común que es el bautismo, es desde donde podemos empezar a caminar juntos. Es verdad que a lo largo de la historia, como bien ha dicho Amparo, se han dado tantas divisiones, pero no es el deseo del Señor. Jesús creó una sola iglesia y esa iglesia que se ha ido despedazando a lo largo de la historia es la que estamos llamados a reconstruir. Este manual de ecumenismo quiere ser un instrumento para este tiempo de reconciliación. Hemos pasado por siglos de división y el manual de ecumenismo quiere ser una herramienta para aquellos que estamos en el tiempo de la reconciliación de las iglesias. Con este deseo es con el que 4 profesores de ecumenismo, en este caso, escribimos el libro, pero hemos querido contar con muchos autores, 20 y tantos autores, 23 que han participado en la elaboración del manual. Y como sabemos que al Papa pues le agrada esta línea del ecumenismo, de la unidad, pues le enviamos el libro y él nos ha contestado. Y si me permitís, como son breves las palabras, pues os la leo. Dice: gracias por la carta que me hicieron llegar y por las expresiones de afecto allí transmitidas. Les agradezco también por el manual de ecumenismo que han elaborado. Felicitaciones por el trabajo realizado. Anhelo que todos en la Iglesia podamos dejar de lado la tentación de encerrarnos en la uniformidad. Por eso los animo a dejarse conducir por el Espíritu, que siempre nos dispone a acogernos en las diferencias y nos enseña a encontrarnos con cada hermano y hermana en la fe como parte del cuerpo al que pertenecemos, la Iglesia. Este es el espíritu del ecumenismo. Sigan por este camino y no dejen de desvelarse para que seamos uno y el mundo crea. Rezo por ustedes, por favor, no dejen de rezar por mí, que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Fraternalmente, Francisco. Así que, qué bonito, muy bonito, qué bonito. Aunque él nos oye, seguro que estas vibraciones le llegan al Santo Padre, que además el Santo Padre tiene una frase también muy bonita y es lo que hablábamos antes del ecumenismo de la sangre, ¿no? O sea, como cuando persiguen a un cristiano, es que es un cristiano, da igual que sea ortodoxo, da igual que sea anglicano o da igual que sea católico, porque la persecución es al cristiano, ¿no? Sí, esta expresión, es decir, el ecumenismo, es decir, este deseo de unidad tiene como muchas facetas. Y en el libro se refleja, está muy bien reflejado, es decir, hay toda una cuestión puramente de teología, porque dentro de nuestras divisiones ha habido cuestiones de fe, de doctrina, que nos han dividido y han provocado divisiones. Hay también una parte histórica en la que cuenta pues a qué nos ha llevado estas divisiones y cómo se han producido a lo largo de la historia, dándonos cuenta de que las divisiones no solo están provocadas por factores teológicos, sino que también hay cuestiones históricas, pero sobre todo en una división siempre está el pecado de por medio y el gran pecado de la humanidad, que es el del orgullo. Cuando 2 personas dejan de hablar, siempre hay un orgulloso. Entonces, esto se refleja aquí también. Y una de las novedades que ha aportado el Papa Francisco, que también está presente en Juan Pablo II y en el mismo Benedicto XVI, es eso que él ha llamado el ecumenismo de la sangre o del martirio. ¿Qué es esto? Pues si la máxima expresión de santidad que una persona
puede alcanzar es la de entregar su vida por los demás y por la fe, que es Cristo. Eso es el martirio. Cuando reniegas de tu fe o te quito la vida. Dice, no puedo renegar de aquel al que siento vivo en mi corazón. Es imposible. Yo puedo decir, bueno, pues que igual en Marte no hay vida, ¿vale? No, pero es que yo no he visto nunca que en Marte haya vida. Pero sentir vivo al Señor en mi corazón sí es algo innegable. ¿Cómo puedo negar esto? Pues si no lo niegas, te quitamos la vida. Pues quitadme la vida, pero no puedo negar lo evidente. Y esto ha ocurrido dentro del cristianismo católico, pero no solo. Recordarán en el 2015, en las costas de Libia, 21 cristianos ortodoxos coptos que fueron degollados vestidos de naranja. La foto recorrió el mundo entero. Tremenda. Estas personas que dieron su vida por la fe, ¿cómo los puedo yo sentir lejanos a mí? Cuando están dando la máxima expresión de santidad, que igual a nosotros nos cuesta darla en nuestro día a día. Entonces, en esa entrega de la vida existencial nos sentimos y nos debemos sentir profundamente unidos. Y esa iglesia en la que ellos han vivido es errónea. ¿Cómo puede llevar una iglesia en la que no hay verdad ni hay santidad a que unas personas puedan llegar a esa entrega total de la vida? Es lo que nos cuestiona este ecumenismo de la sangre del que habla el Papa Francisco, ¿no? El 10 de mayo, el Papa Tawadros II estuvo en Roma, que es el Papa de los coptos. Por cierto, al patriarca de los coptos se le llama también Papa. No solo hay un Papa en el mundo, hay más papas. Hay más popes. Pues el Papa Tawadros estuvo en Roma el 10 de mayo y tuvo un encuentro con el Papa Francisco. Y el Papa Francisco le dijo, a partir de ahora, aquellos libios que fueron martirizados siendo coptos entrarán dentro de nuestro martirologio romano. Siendo así que, no recuerdo si la fecha será el 5 o el 6 de febrero, en todas nuestras iglesias católicas que no están en unión plena con la iglesia copta, estos coptos serán invocados, se rezará, se les invocará, se les pedirá su intercesión y se reconocerá su santidad en la iglesia católica. Por aquí es por donde va este ecumenismo de la sangre al que todos estamos llamados, porque en el fondo no es solo la sangre, es el martirio, y ser mártir significa ser testigo, y el testimonio en un momento de la vida, pues como ellos, es algo puntual, pero lo importante no es solo ser testigo en una situación extrema, sino ser testigo en el día a día, que es también el martirio del día a día. No me quiero enrollar mucho, que esto era una entrevista. Era una entrevista, pero te estábamos... Él ha dicho hace un ratito que aquí venía su abuelo a este lugar, pero lo que no ha dicho es que a escasos 200 metros de donde estamos, él se formó en un instituto que tenemos hoy aquí a Santiago, y su esposa, Maripaz Amelier, fue la profesora del padre Rafael, o sea que parte de la formación que sus padres le han dado y parte de lo que se le ha inculcado se lo debemos también a esta mujer que hemos pasado tanto tiempo con ella, ¿verdad? Y que tú la recordabas con un cariño. Me acuerdo cuando hicimos el primer encuentro allí, dijiste, fui alumno tuyo, ¿verdad? Hay más alumnos por aquí de ella. Sí, ¿verdad? Acaba de entrar allí una que ha sido alumna también de ella. Sí. Y yo quería que le diéramos un aplauso muy fuerte a Maripaz, que hace un año que se nos ha ido, y Santiago, cada vez que te vemos, que la llevas tan presente y está con nosotros en nuestros corazones, que no quiero palabras porque te vas a emocionar, pero te lo damos de corazón, porque qué mejor representación que lo que ha enseñado esta mujer y la semilla que ha sembrado en esta ciudad. Así se la recordará. Maripaz, que sé que nos estás oyendo. Pues hablábamos eso de formación, hablábamos de caminar juntos. Caminar juntos recalca lo que es la fusión de las iglesias, o sea,
pero cada una por su lado, independientes. ¿Habéis elegido este nombre? Que fíjate que ahora ha salido paralelo un partido político que se presenta el 23 de julio, muy parecido, pero que no tiene nada que ver el libro. Es verdad, caminar juntos es ir de la mano, es el enriquecimiento mutuo de las religiones y la comunión de unos con otros. Sí. Precisamente el hecho de caminar juntos evita... porque cuando alguien camina junto a otro, está diciendo que respeta la identidad del otro. Entonces, cuando hablamos de ecumenismo, no estamos diciendo anulemos las identidades, ni hagamos fusión. Esa palabra que has usado no es lo correcto para el ecumenismo, porque nosotros no buscamos la fusión de las iglesias. Igual que entre dos personas no se busca la fusión, sino te quiero tal y como eres, te respeto en tu identidad, pero te dejo ser tú. Uno a otro. Eso. La idea del ecumenismo es cómo en ti descubro que hay cosas que forman parte de mí y que igual yo he olvidado, pero tú me puedes enriquecer con ellas, por tu sensibilidad, por tu forma de ver la vida, y juntos dejamos nuestros orgullos y abrimos nuestra perspectiva para ir en busca de la verdad. Pero no te impongo mi verdad, sino que juntos salimos en busca de la verdad. Por eso la palabra diálogo, el logos, es palabra en griego. Y el día es a través de la palabra. A través de la palabra es como llegamos a los acuerdos. Entonces, salimos a través de la palabra de nosotros mismos y buscamos una verdad con mayúscula, que ni te pertenece a ti, ni te pertenece a ti. Porque la verdad no es algo que nosotros, de lo que nosotros seamos dueños, sino alguien o algo, depende si tienes fe o no, que se apodera de nosotros. Para nosotros la verdad es Jesucristo, y por Él sí nos tenemos que dejar de poseer. Pues esta es la esencia del ecumenismo. En ti hay verdad, en mí hay verdad, pero hay una verdad que nos supera a ambos, y juntos tenemos que ir a buscarla. Ese ecumenismo, esa unidad de las iglesias, no es una meta que está al final del camino, sino que se empieza a caminar unidos. El espíritu integrador. Porque ya hay mucho que nos une a ti y a mí. Hay una experiencia vital que nos une, pues a las iglesias igual. Hay un bautismo que los une, hay una palabra de Dios que los une, hay ciertos sacramentos que los une. ¿Y por qué si tenemos todas estas cosas que nos unen, por qué tenemos que vivir separados? Si ya hay tanto que nos une, aunque no podamos decir estamos unidos plenamente, ciertamente, hay muchas heridas que sanar todavía. La historia de las divisiones conlleva una historia ahora de reconciliación, y reconciliar es un arte muy complejo, es cuestión de artesanía. Entonces necesitamos tiempo. Hemos estado siglos separados, con unos 15 siglos, con otros 11 siglos, con otros 5 siglos. Y ahora estamos en esta etapa, en los últimos 100 años, de reconciliar. Pero ¿cuánto cuesta restablecer una relación? Si nos ponemos en lo humano, en la cabeza decimos, pero si es sencillísimo, basta que... ¿Y por qué no lo hacemos? Bueno, pues con las iglesias ocurre exactamente igual. Estamos en esta etapa de reconciliación, pero lo que no podemos es dejar de caminar juntos, porque hemos encontrado motivos para ir de la mano y no esperar a que llegue el fin del mundo para unirnos. Ya hay suficientes motivos para caminar juntos y no tenemos derecho a seguir caminando separados y en paralelo. Fíjate que encuentras en el libro, porque como hemos dicho anteriormente, son 23 los participantes expertos de Europa y de América Latina, ¿no? Que cada uno ha ido escribiendo parte del libro. Pero Rafa, en uno de los capítulos del libro, habla de que la primera escisión que se produjo fue entre efesos y calcedonios, allá por el año 400, o sea, de las primeras escisiones que hubo en el cristianismo. Pues fijaros, desde esa fecha hasta nuestros días, 2000 años,
que ha empezado a decir ahora el cuerpo de los misioneros, pero ¿qué estamos haciendo, no? Ha salido a raíz de ahí, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Estamos tirándonos piedras a nuestro propio tejado. Es terrible, ¿no? Y eso ha hecho que resucitéis otra vez entre todas las formaciones, pues este espíritu que hoy queremos sacar aquí con este libro. Sí, hay un autor que dice que desgraciadamente cada 5 siglos de la historia se ha producido una división en la Iglesia. La primera se produce en el siglo V, ya por el concilio de Éfeso, Calcedonia, y surgen lo que hoy llamamos nosotros las antiguas iglesias orientales. Dentro de esto están coptos, armenios, maronitas, sirios, etíopes, son todas estas iglesias que nos suenan como algo muy extraño. Claro. Eso es. Después, en el siglo XI, con la separación entre el patriarca de Constantinopla y la iglesia de Occidente, se produce lo que hoy llamamos los ortodoxos de rito bizantino. Y aquí sí que encontramos pues iglesia griega, el patriarcado de Constantinopla, patriarcado de Alejandría, pero el patriarcado de Moscú, que ahora pues desgraciadamente con la guerra escuchamos hablar demasiado de ellos, Ucrania, Rumanía, Georgia, Serbia, son todos iglesias ortodoxas bizantinas que surgen a raíz de esa división del siglo XI. Y en el siglo XVI una división en la iglesia de Occidente, en Europa, con el famoso Lutero, y a partir de ahí pues las reformas, dentro de la reforma, Calvino, Zwinglio, Bucero, bueno, pues todas las iglesias reformadas. El anglicanismo es una derivación también con Enrique VIII y sus problemas matrimoniales. Por Catalina de Aragón. Por nuestra Catalina de Aragón, Ana Bolena y tantas otras, porque fueron 5 o 6 las mujeres que llegó a tener. Eso es, el anglicanismo. Bueno, pues se va produciendo toda esta historia hasta todas las iglesias que después van surgiendo en el siglo XX, las llamadas iglesias libres, iglesias pentecostales, evangélicas, que también conocemos, ¿no? Entonces, todo este es el gran proceso de divisiones que nosotros hemos tenido a lo largo de la historia y que en el siglo XX pues ocurre, yo digo que es un milagro, una obra del Espíritu Santo. En 1910, en Edimburgo, se reúnen las iglesias que estaban trabajando juntas en la misión. Entonces se reúnen evangélicos, pentecostales, cuáqueros y todas las iglesias que hay, y dice, ¿no se dan cuenta que cuando nosotros anunciamos el evangelio es un motivo de escándalo que anunciemos a un Cristo dividido? Porque tú anuncias al Cristo anglicano, tú anuncias al Cristo evangélico, tú anuncias al Cristo pentecostal, tú anuncias al Cristo católico. Pero esto se aunó en el Concilio de Vaticano II, en 1910, ¿no? Es cuando se tiene esta primera reunión donde no participan los católicos. Y uno de los representantes de las iglesias jóvenes dice, enseñadnos a Cristo sin iglesia, que nosotros elegiremos cuál es la iglesia a la que queremos pertenecer, pero no nos mostréis a un Cristo dividido. Y en el Concilio Vaticano II, el gran documento que trata la cuestión del ecumenismo, que es el decreto Unitatis Redintegratio, comienza diciendo, el ecumenismo es un escándalo para la Iglesia y contradice la misma misión de la Iglesia. Dice, repugna abiertamente a la voluntad de Cristo y es piedra de escándalo para el mundo y obstáculo para la causa de la difusión del Evangelio por todo el mundo. Lo resume perfectamente este decreto. Este decreto en el Concilio Vaticano. Y realmente de lo que se trata es de tender puentes de diálogo. O sea, yo leyendo este libro digo, hablas de que la formación es fundamental para una buena praxis ecuménica. Estamos viviendo también tiempos en que hay muchas divisiones políticas y que desde dentro de muchos podios políticos lo que están haciendo en vez de unir es separar. ¿De qué manera la religión puede ayudar o cómo formaríamos a nuestros políticos o a los que están, que desde arriba tienen tanta fuerza, porque muchas veces van de la mano la política y la religión,
para meter en la mente de ellos que tenemos que caminar juntos, Rafa? Gracias a Dios en Europa cada vez menos, aunque nos encontremos realidades, porque es verdad que si hablamos de iglesias ortodoxas, con lo que estamos viendo, pues claro, esa división, ese proceso de secularización entre política y religión no se ha dado. Pero mira, a mí lo que me gusta del ecumenismo es que hemos sabido hacer de nuestra debilidad nuestra fuerza. ¿En qué sentido? San Pablo ya lo decía, dice, presumo de mis debilidades, porque cuando soy débil entonces soy fuerte, porque no es mi fuerza en la que pongo mi confianza, sino que pongo mi confianza en la fuerza de Dios que me sostiene. Y algo así hemos querido hacer también con el ecumenismo, es decir, la división, que es una de nuestras debilidades, la estamos convirtiendo en una gran fuerza para la misión. Cuando la gente nos ve juntos, a católicos, protestantes, ortodoxos, dicen, ahí hay algo especial. Porque esta gente que se lanzaban piedras, igual algunos de ustedes recuerdan cuando a los protestantes lo que se hacía era lanzarles piedras, todavía en Málaga, en Calle Ollería, recuerdan cómo los niños iban a jugar a lanzar piedras a las puertas de la iglesia protestante. Estos que se lanzaban piedras y que se llamaban herejes y que decían que estaban excomulgados y que no podían tener amistad unos con otros, hoy están en proceso de reconciliación. Por eso, esto que ha sido nuestra debilidad se convierte en nuestra fuerza. Pero más aún, nosotros hoy, después de 100 años de diálogo intenso, aquí hay todo un capítulo dedicado a los diálogos que la Iglesia Católica está manteniendo con todas las iglesias que quieren dialogar. El diálogo nunca se impone, hay necesidad de que haya dos que deseen dialogar. Se convierte en un modelo de cómo dialogar en nuestro mundo, donde las polarizaciones nos están llevando a que no haya posibilidad de salir cada uno de su punto de vista para ir en busca de esa verdad. Y nosotros llevamos ya 100 años, y especialmente a partir del Concilio Vaticano II, 60 años de buscar ese diálogo y ser modelo de cómo dialogar en el mundo. Por eso el ecumenismo se convierte también en un signo para aquellos que se ven atrapados en las polarizaciones, ¿no? Y eso es lo que queremos, que sea también una herramienta no solo para las iglesias, sino también de cómo establecer un diálogo sincero, respetuoso en el mundo. Veíamos también las principales diferencias que hay entre las iglesias, ¿no? O sea, por ejemplo, la anglicana y la católica, que mantienen un diálogo ecuménico muy bueno. O sea, las diferencias que tienen son, como muy bien has dicho, pues esto todo surge de cuando Enrique VIII y el Papa pues tienen esa peleilla por nuestra reina Catalina de Aragón y se produce esa escisión que ha dividido en estas dos religiones, que por un lado nosotros tenemos al Papa, pero ellos tienen, en teoría, Carlos III es ahora el Papa, ¿no? de los ingleses. Yo me he quedado un poco tocada, ¿no? De ver a Camila y a Carlos III que sea el Papa de una religión, ¿no? Bueno, es un poco... hay que matizar. Sí, no es exactamente así. Es decir, bueno, la es figura, verdad, ¿no? Que hoy en día tampoco es. Es decir, en su momento sí que es verdad que Enrique VIII se autoproclama cabeza de la Iglesia de Inglaterra, pero después ya pues con Isabel y con María Tudor y todo, esta figura cambia y pasa a ser el defensor de la fe en Inglaterra. Por eso Carlos, cuando fue coronado, hizo un discurso en el que él decía, bueno, que abrió un poco, él decía, soy defensor de la fe, pero no solo de aquellos creyentes anglicanos, sino de todos aquellos que practican la fe en este país. Con lo cual se convirtió en un valedor de que la libertad religiosa era posible en Inglaterra. Los tiempos cambian, entonces también. Hoy en día no se puede considerar que él sea la cabeza de la Iglesia, aunque sí es cierto que es él quien nombra a los obispos en Inglaterra. Es como un papa. Efectivamente. Pero en todos los asuntos religiosos es el arzobispo de Canterbury
el que Justin Welby actualmente, el que toma las decisiones a nivel eclesial. Pero sigue siendo curioso que él es el que erige o escinde una parroquia, que eso solo lo puede hacer el obispo en nuestra iglesia o el papa, claro. Que sin embargo son atribuciones que todavía tiene. Respecto a la división con la iglesia anglicana, a mí creo que por honor a la verdad y porque seríamos muy frívolos si dijéramos que nace una iglesia solo por cuestiones de falda, es mucho más complejo. Es verdad que ya precisamente hoy estamos celebrando a Tomás Moro y a Juan Fischer, que fueron ajusticiados y le quitaron la vida por no defender las ideas de Enrique VIII y defender al Papa, que es uno de los primeros mártires de la libertad religiosa. Pues llega el imán. Sí, ahora cuando está fuera el hijo. El tema de la división en Inglaterra es porque ya en Inglaterra se estaban introduciendo ideas protestantes. Thomas Cranmer, que es en quien se apoya Enrique VIII para poder comenzar con la reforma, y se aprovecha toda esta división entre el Papa, el rey Enrique VIII, para poder aprovechar y meter ideas de la reforma. Entonces no era solo una cuestión de potestad entre Inglaterra y el Papa, sino también de que ya había ideas protestantes y gente que estaba siguiendo. Después hubo una contrarreacción porque en todo ese periodo hubo periodos de rey católico, rey que apoyaba el protestantismo y en este caso fue Isabel la que llamaron la sanguinaria, si no recuerdo mal, la Vladimir, ¿no? No, eso, María Tudor fue. Sí, María Tudor. Eso, exactamente. La que al ajusticiar a tantísimos protestantes y esto morir con halos de martirio, pues provocó la reacción contraria. Dijeron, ¿cómo esta gente está muriendo así, mártires? Y arrancó la simpatía del pueblo hasta que Inglaterra pues finalmente acoge el protestantismo con Thomas Cranmer. Claro, también la diferencia que hay es en cuanto a los sacramentos, ¿no? Porque la Iglesia Católica reconoce 7 sacramentos y la anglicana, por ejemplo, es solo, ¿no? Los sacramentos los reconoce. ¿Ya los han ampliado todos? Era el bautismo, la comunión y... Sí, es decir, es que si nos metemos en la Iglesia de Inglaterra es complicadísimo, porque dentro de la Iglesia de Inglaterra existe como 2 facciones, por así decir, lo que llaman la High Church, que es una iglesia mucho más tradicional, donde sí que se celebran los 7 sacramentos y se celebra, por ejemplo, la Eucaristía todos los domingos y te encuentras en una iglesia que hay sagrario como tal. Y después está lo que llaman la Low Church, que es una iglesia más de corte protestante, en la que igual no encuentras que la celebración de la Eucaristía se celebre cada domingo o que no celebren todos los sacramentos. Por eso que la Iglesia de Inglaterra es un caso muy especial. Todo eso se explica muy bien aquí en el libro. Viene, sí. y algo muy aperturista, porque la mujer puede ser sacerdote, que eso... Sí. Es una cosa que tenemos que avanzar en nuestra religión católica, ¿o no? Mayoría de mujeres, no me digas que no, ¿no? Pero hay que matizar, Claro, porque hay distinción, es decir, hay distinciones. Las iglesias que han admitido lo que nosotros llamamos el sacerdocio femenino, entre comillas, son iglesias que no entienden como tal el sacerdocio como sacramento, sino que lo que entienden es que existe un ministerio para regir la iglesia, para proclamar el evangelio, pero no lo llaman como tal sacerdocio. El protestantismo en general ha acogido que la mujer pueda ocupar un ministerio en la iglesia, como puede ser el de catequista, como puede ser el de lector, como puede ser que sea el de llevar adelante una parroquia. Hoy en día también en nuestra Iglesia Católica tenemos mujeres en muchos pueblos que en ausencia del sacerdote hacen una celebración de la palabra, dan la comunión y todo esto, pero no las llamamos sacerdotes. ¿Por qué? Pues porque el sacerdocio nosotros lo consideramos que está vinculado al varón y que es un sacramento. Y esa es la gran diferencia entre un ministerio, que lo puede ejercer cualquier persona de la Iglesia, y un ministerio sacramental como es el del sacerdocio.
Entonces, esas son muchos matices, pero porque claro, si todo fuera tan simple, ya hubiéramos llegado a la unidad, y ya veis que la cosa es mucho más compleja. Y otro aperturista es también que la Iglesia Católica es el matrimonio hombre-mujer y la anglicana contempla también el matrimonio homosexual. Sí, ha habido casos en los que se ha admitido en algunas iglesias el matrimonio anglicana, el matrimonio homosexual, pero también digo que igual que está ese dato, debido a la ordenación de mujeres como obispos y la admisión del entendido matrimonio como homosexual en la iglesia, pues ha habido muchos de los fieles de la iglesia anglicana que decidieron optar por pasar a la iglesia católica. Todos estos temas, fijaos que es el reto de este tiempo, es que antes estas cuestiones no dividían a las iglesias, porque no existía esta cuestión ni del sacerdocio femenino, ni estas cuestiones éticas que afectan a todos. Y hoy en día se han convertido en nuevos motivos de división, no el hecho de que existan personas homosexuales ni que existan mujeres, sino que no estemos de acuerdo en estos temas en los que antes sí que estábamos de acuerdo. Así que nuevamente pues aparecen retos que tenemos que afrontar como iglesias, siempre desde la escucha, siempre desde el respeto. Yo me niego a decir esta iglesia se ha equivocado al tomar esta decisión, porque sería un prepotente si yo dijera eso. Tienen sus motivos y tendremos que escucharnos y tendremos que seguir aprendiendo unos de otros en todos los temas. Yo quería que nos hablaras también qué papel ha jugado en los ortodoxos el tema de la guerra de Ucrania, qué papel ha jugado la religión en este conflicto que nos afecta pues a todo el mundo en estos momentos. Este tema da para una conferencia entera, pero yo intento resumir, claro. Para entender al ortodoxo hay que entender el Oriente, y si no, esto es muy complejo. Vamos a intentar entender la situación. Estamos hablando de una Rusia que ha pasado por periodos de comunismo, donde la iglesia ha estado perseguida, donde no se podía ser cristiano, donde los seminaristas vivían ocultos porque si los cogían eran ejecutados, donde las iglesias fueron expoliadas. Todavía cuando uno visita Tierra Santa se encuentra en las trastiendas de muchos negocios iconos de iglesias rusas que fueron expoliadas, y se sigue traficando con estos iconos. Entonces pasamos de un periodo donde la iglesia ha sido perseguida, donde ha habido muchísimos mártires del comunismo, a un régimen que apoya a la iglesia y que la hace salir de los sótanos y les permite de nuevo a los sacerdotes poder celebrar. Es verdad que la iglesia no debe casarse con nadie, pero ante un régimen que te persiga a los tuyos y que mata a tus fieles, y otro que los apoya, pues te tienes que meter en la situación de aquellos jerarcas. Para mí una de las graves dificultades con las que se encuentra la Iglesia Ortodoxa hoy es su connivencia con la política. Eso sin duda, yo soy partidario de que lo que nosotros tenemos es mucho más evangélico. Pues, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero hay que entender esto. Después nos situamos en Oriente, en este mundo eslavo, donde tiene unas raíces comunistas frente a un Occidente que es capitalista, y donde están viendo pues que el capitalismo tampoco ha sido la solución a la justicia en el mundo, ni a que las cosas vayan mejor, y ellos se ven que tienen unas raíces que nosotros hemos perdido. Entonces como que hay una civilización superior que es Oriente. Por eso entendemos aquello que decía Kirill, que nos chocó a todos al principio de la guerra, que estamos combatiendo contra el demonio de Occidente. Pero hay que meterse sin justificar absolutamente nada,
Yo parto diciendo que lo mejor que podría hacer Kirill es decir, no quiero saber nada con esto. ¿Por qué? Pues porque aquí tenemos experiencia de estas cosas ya en España y sabemos cómo a la Iglesia se nos ha juzgado por estar cercanas a un régimen que nos favoreció en su momento. Injustamente también, porque teníamos curas en las cárceles mientras otros pues estaban en el Consejo de Ministros de Franco, ¿vale? O sea que hay que distinguir, que yo digo que la historia no hay que juzgarla tan a la ligera. Pero sí que es verdad que cuando los fieles de la Iglesia rusa hayan visto como a sus hijos, como han perdido a sus hijos en una guerra que ha sido apoyada por su jerarca, pues esto le pasará factura a la Iglesia en Rusia, porque los regímenes políticos acaban pasando, pero la Iglesia permanece. Y esto va a pasar factura muy grave para la Iglesia en Rusia. Bueno, esto era muy interesante, sí, porque claro, es algo que está ocurriendo actualmente, ¿no? Y que también se están radicalizando estas posturas, ¿no? Dentro de la Iglesia ortodoxa. El espíritu luterano, ¿crees que el espíritu de Lutero todavía planea o se ha minimizado? Hemos celebrado, en el 2018 se celebró el 5º centenario de la Reforma. Me acuerdo que el Papa visitó Lund en Suecia y allí tuvo un encuentro con los luteranos para celebrar ese 5º centenario de la Reforma. Y el Papa dijo, ¿qué le tenemos que agradecer a Lutero? Dice, que nos haya redescubierto la importancia de la palabra de Dios en la vida de la Iglesia. ¿Por qué? Pues porque la Iglesia católica se había centrado en la celebración de los sacramentos, pero se podía celebrar un sacramento sin hacer una lectura de la palabra de Dios. Hoy en día, a partir de la reforma del Concilio Vaticano II, no hay sacramento, ni siquiera el de la confesión, que se celebre sin una lectura de la palabra de Dios. A veces los sacerdotes por las prisas lo hacemos mal. Vamos directamente a la confesión, pero en el ritual léase el Evangelio de la samaritana, de la mujer pecadora, de tal, de cual, donde haya un anuncio de la salvación en el Evangelio y una respuesta sacramental, en un bautismo, en una unción de enfermos, en cualquier sacramento. Y el Papa dijo, gracias a Lutero, que nos ayudó a redescubrir la importancia de la palabra de Dios en la vida de la Iglesia. Pero más aún, Lutero nos ayudó a redescubrir que el sacerdocio no es algo que está centralizado en el ministerio sacerdotal. Decimos, ¿cuántos sacerdotes hay aquí? Y probablemente digan, uno. Yo digo, no, todos los que estamos aquí somos sacerdotes, porque somos sacerdotes desde nuestro bautismo, que se nos dijo, a partir de este momento eres sacerdote, profeta y rey, y tú tienes que vivir tu sacerdocio como bautizado. ¿Y qué significa ser sacerdote como bautizado? Porque tu vida se convierte en una ofrenda agradable a Dios. Todo lo que haces está orientado hacia Dios, no solo en el momento en el que celebras la Eucaristía, sino tu día a día. Tu trabajo se convierte en una ofrenda al Señor, porque no entendemos que el trabajo sea una cosa humana, sino una cosa que nos viene de Dios y a Él vuelve. Y así, pues tu día a día con la familia, si no entendiésemos así nuestra vida sacerdotal, pues todo cambiaría. Pues esto, el redescubrir la importancia del sacerdocio de todos los fieles, se lo debemos también en gran parte a Lutero y a aquella reforma que él comienza. Y así podríamos seguir pues retomando toda la exégesis bíblica. Yo estudié con autores luteranos cuando estudiaba la Biblia, porque nosotros no teníamos tan desarrollado. Hoy en día, gracias a Dios, también hay muchísimos exegetas y profesores de Biblia católicos, pero en su momento estudiábamos con los libros de autores protestantes. Entonces, nos hemos enriquecido también con el luteranismo. ¿Qué opinas de la gente que empieza a decir que los evangelistas están comiéndose a la religión católica, que nos están invadiendo por todos lados? Bueno, hay un fenómeno que se está dando en la Iglesia, que es el del evangelismo y el pentecostalismo. Es un fenómeno novedoso porque hoy en día, pues después del catolicismo, los más numerosos son los pentecostales. El pentecostalismo surge de una experiencia del Espíritu
por eso lo del pentecostal, porque lo que nos recuerda es la experiencia de Pentecostés, que sabemos que es la efusión del Espíritu Santo sobre la Iglesia, que se da dentro del mundo católico. Y por ejemplo, pues los pentecostales católicos, podemos decir, pues lo que nosotros llamamos la renovación carismática católica. Se da este movimiento, que es una riqueza también para la vida de la Iglesia. Pero se está dando dentro del luteranismo, del anglicanismo, y hay toda una vertiente ahí pentecostal. ¿Cuál es el problema con muchas de estas iglesias? Pues que no han aprendido a dialogar porque son muy jóvenes. Entonces, yo no puedo dialogar con quien a mí me dice que estoy en la mentira y la verdad es mía, que es lo que llamamos el proselitismo. Si yo voy a una iglesia que me dicen que los católicos son unos mentirosos y que la verdad la tengo yo, pues yo no me puedo sentar a dialogar con una persona que me dice eso, porque no estamos en la misma predisposición para el diálogo y porque tú no me estás considerando ni me estás respetando. Entonces, lo que llamamos el proselitismo es cuando estas iglesias tocan a nuestras puertas, a veces casi literalmente. No me estoy refiriendo a Testigos de Jehová, que no lo consideramos iglesia, lo consideramos una secta, y explico ahora la diferencia entre una secta y una iglesia, pero tocan a nuestra puerta a llevarse fieles de la Iglesia Católica para pasarlos a iglesias evangélicas o pentecostales. Entonces me está diciendo que mi bautismo no es igual de válido que el tuyo, entonces me estás diciendo que yo no estoy viviendo una fe auténtica, me estás diciendo que yo no estoy convertido a Cristo, que solo a través de tu iglesia me puedo encontrar con el Señor, y lo que yo estoy viviendo, ¿qué es? Mentira todo. ¿Cómo te sentirías tú si yo hiciera eso en tu iglesia? Pues así no podemos hacer diálogo. Entonces este fenómeno devora, pero no porque nos quiten fieles, sino porque en el fondo no respetan la libertad religiosa, que cada uno tiene derecho a vivir su fe allí donde quiere, tiene el respeto a que su conciencia sea respetada. ¿Pero qué les dan que han absorbido aparte de los católicos? Bueno, hay una ¿Qué les dan? O sea, el que pueden encontrar ahí, pues sí que es verdad que yo digo que podemos aprender de todos y también de estos grupos, porque si tú llegas a una iglesia católica, vamos a llamar una parroquia muy numerosa, donde tú lo que necesitas es calor porque te sientes solo, y lo que te encuentras es a un grupo de fieles que acuden en masa a una celebración, y cuando salen a la calle ni se saludan, ni saben el nombre, y sin embargo llegas a un grupo donde son 30 y de pronto conocen tu nombre y sabes su historia y sabes que lo están pasando mal y te apoyan y te abrazan y te dan un beso y te dicen ánimo, adelante, sí. Pues yo vuelvo ahí. Claro. Esto es lo que nos tiene que replantear, es pues cómo nosotros estamos haciendo también experiencias comunitarias en nuestras parroquias. Por eso digo que de todo podemos y debemos aprender. Sí, no, que te decía que se hacen aquí en distintos polígonos las iglesias evangelistas, y un día pues con unos amigos que sí que practican este tipo de religión estuve allí, y es verdad que todo es como muy lúdico, como muy cercano, como muy de estos tiempos, ¿no? Y tal vez tenga un atractivo quizá más banal que otra cosa, ¿no? Sí que leen la Biblia pero es todo como visto desde otro punto de vista muy diferente al catolicismo, ¿no? O sea, como una versión de Gran Hermano de la Iglesia Católica. Sí, no sé. Después hay una dificultad, es que muchos de los pastores que lideran estas iglesias pues no están bien formados. Entonces esto lleva pues a que muchas veces se hagan interpretaciones muy literales de la palabra de Dios, y a ciertos fundamentalismos, y cuando hablamos de fundamentalismo siempre hay que temer. Antes dije que iba a explicar la diferencia entre una secta y una iglesia. Sí. Eso es. Entonces existen sectas, y cuando hablo de sectas no digo que sean malignas ni peligrosas, no me estoy refiriendo a esto, sino que no profesan lo esencial de la fe cristiana, y lo esencial de la fe cristiana pues es: creo en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Sin esto no podemos, no tenemos la base. Entonces hay sectas de inspiración cristiana que se hacen llamar cristianos, porque siguen a Jesús, pero igual lo entienden como un modelo humano, pero no como un modelo divino. Dentro de los mormones,
que se llaman también iglesias del séptimo día, los testigos de Jehová, pero ellos no profesan la fe en la Trinidad. La figura del Espíritu Santo y la divinidad de Jesús está muy en entredicho. Entonces, por eso los catalogamos como sectas. No estamos hablando ni de sectas demoníacas, que también las hay, ni de todas esas cuestiones con las que hay que estar muy alertas, porque así que aquí no solo estamos hablando de cuestiones de fe, sino que estamos hablando de otras cuestiones de dignidad de la persona, y eso es distinto. Sí. ¿Cómo están? Hemos hablado de las distintas religiones, pero a mí me interesa en la religión católica. ¿Cómo están las vocaciones ahora mismo en nuestro país? ¿Han aumentado? ¿Han disminuido? ¿Es verdad que vienen más sacerdotes de la zona de Latinoamérica y que hay cada vez más en las parroquias? Háblanos un poco de cómo están los seminarios. Bueno, pues a veces la pregunta la hacen más amplia y dice, ¿hay menos sacerdotes en la Iglesia Católica? Y digo, no, en la Iglesia Católica los sacerdotes han crecido. Pero es que la Iglesia Católica no solo está en España. Ahora, si nos referimos a la realidad de España, pues también digo yo que los sacerdotes no caen del cielo cuando llueve. Y como llueve tan poco, pues hay menos, ¿no? No tiene nada que ver. Los sacerdotes, ¿cómo se plantea uno que igual el Señor lo está llamando para ser sacerdote? Pues cuando vive su fe, reza, acude a una comunidad. Yo hablo de mi propia experiencia. Vas a la parroquia del Calvario, de donde yo descubro mi vocación, te encuentras con un grupo de jóvenes, con unos catequistas, con un sacerdote, que te plantean que tu vida pues no es qué es lo que tú quieres estudiar para ganar más dinero, sino cómo el Señor te puede ayudar a ser más feliz y cómo tú puedes ayudar a los demás a ser más felices. Y dice, pues mi vida se enfoca desde Dios. Y a partir de ahí, pues dices, ¿y esta inquietud que yo tengo aquí dentro, cómo podré resolverla tal y cual? Hasta que dices, pues ¿no será que el Señor te está llamando para ser cura? Y te lanzas ahí a la aventura y te vas al seminario y dices, pues ¿no va a ser verdad que al final voy a terminar siendo cura? Hasta que acabas siendo cura. Entonces, así fue, ¿no? Así fue muy rápido. Así fue. Pero fueron 7 u 8 años, pero fue muy rápido. Ahora, si lo estamos viendo que en nuestra sociedad hay menos familias cristianas, hay menos personas que se plantean su vida desde la fe, el número de matrimonios cristianos ha descendido pues bastante. Hay muy pocos los matrimonios que celebramos por la Iglesia hoy en día, no sé de estadística. Pues si no hay familias cristianas, no hay padres que eduquen en cristiano, nuestros fieles son menores, pues lógicamente el número de personas que se puedan plantear su vida sacerdotal o su matrimonio cristiano va a disminuir. Solución que se está tomando, con la que yo respeto a todos los obispos y trabajo para ellos en la conferencia episcopal, pero puede estar más o menos de acuerdo, es traigamos a sacerdotes de fuera. Pues nos sirve, porque de otra forma tendríamos hoy en día muchos pueblos en Málaga que no tendrían sacerdote. Pero yo digo que la necesidad también se convierte en una llamada que Dios nos hace ahí. Y cuando alguien descubre que no hay sacerdotes, igual dentro de la misma iglesia se puede plantear, ¿y si yo soy el que tiene que dar respuesta a esa necesidad? Si no, seguimos viviendo un poco de mentiras, porque los parches nunca cortan la hemorragia, y hay que ir al fondo de las cuestiones. Entonces, el caso que nos adelanta siempre en España, que puede ser Francia por todo el proceso de secularización, ¿qué es lo que yo me he encontrado cuando he viajado a Francia? Pues que hay ya adultos que son los que se bautizan porque no se han bautizado de pequeños, porque sus familias no los bautizaron de pequeños y se perdió el tema de bautizar en la infancia. Pero cuando un adulto se bautiza, quiere decir que ha tenido una experiencia de conversión, que lo ha podido hacer en el ámbito universitario, en el ámbito estudiantil, y entonces su planteamiento de vida es otro, porque está en una búsqueda muy auténtica, y el número de seminaristas franceses va creciendo. Ajá.
no es lo que la Iglesia de Francia necesita, por supuesto. ¿Pero por qué va creciendo? Pues porque hay un replanteamiento de la fe y de una fe madura, no solo una fe social como la que todavía podemos seguir manteniendo aquí en España, más en España en el sur. ¿Pero Francia que es el sur y Estado el norte, confesional o como España, no confesional? Exactamente. Bueno, en Claro. Francia es Estado laico. Es Estado laico. Distinto, Vale, aquí es un Estado No confesional. aconfesional, exactamente. Aconfesional. Eso es, sí. Que eso también tiene bastante, ¿no?, que ver, ¿no? Bueno, es decir, depende cómo entiendas el Estado laico. Yo creo porque una cosa es el laicismo, que corta cualquier tipo de religión e impide que se desarrolle. Sí. Y otra cosa es lo que se llama, pues, un sano laicismo, en el que se respeta que las religiones puedan también pues tener su opinión en la sociedad como un grupo más, pero ninguno tiene una especial relevancia dentro de la sociedad. El hecho de que España sea aconfesional, pues estamos en cierta forma diciendo lo mismo. No hay ninguna confesión que sea una confesión de Estado, y todas tienen derechos a estar en España. Después, bueno, pues por la situación sociológica de España, donde ha habido mayoría de católicos, hay unos pactos Iglesia-Estado que están ahí, que son revisables, pues por supuesto que lo son, y que hoy en día, esto sí que lo podemos decir, la Iglesia Católica está apoyando a todas las confesiones minoritarias para que se les respeten sus derechos y libertades religiosas. Hace poco, antes de las elecciones, vamos a ver cómo acaba todo este tema, igual que la Iglesia entró en la ley de mecenazgo para no pagar IBI sus templos, impuestos, igual que no lo hacen los museos, igual que no lo hacen las sedes de los partidos políticos, etcétera, 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 no solo la Iglesia, pues se pidió que también las iglesias minoritarias pudieran también entrar dentro de esa ley de mecenazgo. Beneficiarse. Bueno, Claro. Es que no es un beneficio. Yo creo que los derechos no son beneficios, son derechos. Pero bueno, vamos a decir que sí. Ya está. Vamos a, Es que a me veces quiero- hay carencia, hay voy a carencia hacer como de... aquel que decía, he venido a hablar de mi libro, ¿no? Pues venga, vamos a hablar de mi libro. Hablabas Que nos también estamos en metiendo tu libro mucha prisa. de los matrimonios, que hemos hablado antes, de los matrimonios mixtos, ¿no? Y me ponías el ejemplo de Claro. cómo están creciendo los matrimonios de distintas religiones, y ponías un ejemplo muy bonito, ¿no? Sí, es decir, una de las realidades donde se ve el ecumenismo y se palpa en el día a día es cuando nos encontramos que un católico o una católica pues se casa con un anglicano, una anglicana, o con un protestante o con un ortodoxo, ¿no? Entonces, porque ahí se vive en el día a día, desde el respeto mutuo, desde el apoyarse el uno a otro, acudir a las celebraciones del otro, aprender juntos. Y hay otra experiencia que sería de diálogo interreligioso, que son los matrimonios con disparidad de culto, que es cuando se da entre miembros de distintas religiones. Y hace poco, pues, esta misma semana, me llamaron de un matrimonio entre un musulmán y una cristiana que cumplían sus bodas de oro. Fíjate. Y yo les preguntaba, ¿y el secreto cuál ha sido? Dice, el respeto y el apreciar lo del otro. Ni he querido que ella se convierta al Islam, ni yo he sentido la necesidad de convertirme al cristianismo. ¿Y qué es lo que hemos vivido? Pues ella me ha acompañado en Ramadán, yo la he acompañado a la iglesia, hicimos juntos una peregrinación a Tierra Santa, le pedí permiso al sacerdote si yo podía participar en la misa, escuchando como tal, y todo lo he hecho por amor. Entonces creo que son experiencias que nos hablan de que esa unidad que en lo teórico a veces es tan complejo, en lo real pues parece más sencillo. En lo real fluye, ¿no? Es como cuando hicimos hace también un mes ese encuentro de interreligión en la mezquita, ¿no? De aquí, que confluyeron pues desde representantes de la Iglesia anglicana al imán. Bueno, tenemos aquí al hijo del imán, al Moad, que está allí al fondo, Moad, que su hermana está casada con un guardia civil, o sea, de aquí de Marbella. Quiero decir que es que
Más felices no pueden ser, ¿no? Y allí nos juntamos, compartimos alimentos, compartimos historias, porque en realidad es que la energía es que es la misma, es que es un... Bueno, y no solo eso, también la hija de Moad está en el colegio de María Auxiliadora, así que también la tenemos. Es verdad, es Pero verdad. ¿por qué? Fíjate qué cosa tan bonita cuando yo hablaba con Moad para que su hija fuese a un colegio, bueno, intentó en el colegio católico, pero al final no está, ¿verdad? Está en otro colegio, bueno, vamos. Sí. Pero cuando él me plantea la intención de, pero bueno, Moad, ¿y cómo tu hija en un colegio católico que le van a hablar de Jesucristo y que le van a... Ya, pero es que el valor de la familia lo compartimos. El valor de los valores fundamentales del derecho a la vida, de la concepción del ser humano, de la dignidad de la persona, pues lo compartimos. Y yo prefiero que vaya a un colegio católico donde sé los valores que van a estar, que de Muhammad ya le hablaré yo, y del Islam ya le hablaré yo, ¿verdad? Igual que existe, porque yo entiendo, o sea, yo puedo entender que la buena voluntad nos lleve en un momento determinado a que me siento tan a gusto y voy conmigo, pero no es lo correcto. Igual que, ¿por qué? Tiene todo su porqué, decir. La Eucaristía no es solo un momento de encuentro con el Señor, sino expresión de que entre nosotros hay comunión plena. El mismo San Pablo le dice a los cristianos, le dice, tened cuidado si antes de ir a comulgar habéis tenido una rencilla entre vosotros, porque aquello que coméis, en lugar de ser causa de salvación, se os puede convertir en causa de condenación, porque no habéis hecho las paces. Así que si mientras vas de camino hacia la misa, te das cuenta de que hay alguno con el que tienes un problema, ve y pide la paz con él, ¿vale? Porque es expresión de comunión. Entonces, entre nuestras iglesias cristianas no es correcto que comulguemos. A mí me han invitado cuántas veces llega un sacerdote anglicano nuevo o luterano, ven por favor a la celebración, y yo voy, pero ni concelebro, no puedo concelebrar, porque en esa no concelebración, es decir, yo no me revisto, no estoy con él, y yo estoy diciendo, me duele que estemos divididos y tenemos que seguir trabajando por esto. El día que podamos compartir la mesa será que hemos llegado a la unidad plena, que no hay nada que nos divide. ¿Y por qué no podéis? Por lo que te estoy explicando, porque la Eucaristía es la expresión de la comunión total, es lo fundamental, Entonces, como hay con otras iglesias y con otras religiones en las que no hay una concepción en lo fundamental y de esa unidad, pues... Pero son formalismos nada más. No son formalismos, Es decir, hay unas cuestiones esenciales, aquí se explica bien en el capítulo dedicado a los sacramentos, está muy bien explicado, sobre ese tema, que es, pues en lo esencial tiene que haber unidad para poder compartir y entrar en esa comunión. Después hay otras muchas cosas que nos unen, por supuesto, disfrutemos de esas y sigamos trabajando para que en lo esencial podamos estar unidos.